Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos con ustedes nuevamente para compartir el mensaje de las Sagradas Escrituras, considerando que es necesario, es urgente y perentorio también compartir las buenas nuevas del reino de Dios en esta tierra. Vamos a hablar de la tarea prioritaria de la Iglesia de Jesucristo en este mundo. Y esa tarea es la evangelización. Porque a través de la evangelización, la Iglesia de Jesucristo sigue promoviendo el reino de Dios en esta tierra. Recordemos que Jesucristo inauguró su reino allí en la sinagoga de Nazaret, y Él le encargó después a sus discípulos y a nosotros también continuar desarrollando esa labor preciosa. En Mateo 28, 19, del 16 al final dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy leyendo en la versión de 1995. Amados hermanos, la Iglesia tiene la gran tarea de seguir promoviendo el reino de Dios en esta tierra. Y el reino de Dios se promueve a través de la evangelización. Y la evangelización debe ser una tarea permanente, sostenida, persistente en todo el mundo. Y por eso decimos que es necesario, es una gran necesidad evangelizar a todo el mundo. Y desde luego que la palabra dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y hay algo que es muy importante también en este pasaje que hemos leído. Y dice aquí: haced discípulos a todas las naciones. No dice prosélitos. Y ese es un aspecto que todavía muchas iglesias no han querido o no quieren tomar en cuenta. Porque el problema mayor es que existe el sectarismo, el denominacionalismo, y eso nos atrapa y nos olvidamos de hacer discípulos y nos dedicamos a hacer prosélitos. Y yo creo que hay que distinguir muy bien el asunto, porque el prosélito es aquel que se hace o se invita o se llama para que forme parte de determinado grupo, de determinado partido. Y aquí dice discípulos. ¿Y discípulos para quién? Pues sencilla y llanamente discípulos de Cristo. Entonces ahí como que nos hemos trabado por mucho tiempo. A través de la historia podríamos decir. Pero si nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles,
pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente los apóstoles hacían una tarea que estaba totalmente identificada con el hacer discípulos. Pero para hacer discípulos es necesario y urgente y primordial ser primero discípulo de Cristo. Entonces, es necesario ser para después hacer. Lo hemos dicho muchas veces, porque si yo no soy un discípulo de Cristo, no puedo hacer discípulos para Cristo. De tal manera que esta tarea se vuelve urgente. Es algo de lo cual, no podemos nosotros descuidarnos. Y recordemos que el Señor asignó esta gran comisión a sus discípulos y a todos aquellos que nos hemos vuelto y nos hemos convertido en discípulos de Cristo. Es decir, que nuestra tarea permanente y constante es continuar con frecuencia predicando el Evangelio del reino de Dios. Porque Jesús fue el primer evangelizador y Jesús evangelizó a través de la enseñanza, de la predicación y de la sanidad. Y la iglesia también tiene que hacerlo de la misma manera para que nos identifiquemos plenamente con esta tarea, esta gran comisión que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como esta tarea debe de realizarse en todo el mundo y para todo el mundo, debemos de darnos cuenta y debemos estar muy claros que en esta labor no se señalan ninguna limitaciones geográficas, raciales, religiosas, culturales, políticas, intelectuales, morales, ni económicas. No, es para todo el mundo. Porque si nosotros nos detenemos en alguno de estos aspectos, pues vamos a limitar el mensaje de Jesucristo para determinada persona o para determinado sector. Y eso no debe ser así, porque Dios no hace acepción de personas. Además de eso, en Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces Pedro dice aquí, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto significa que nosotros debemos llevar el Evangelio a todas las personas, sin excepción, intelectuales o no intelectuales, académicos o no académicos, campesinos o no campesinos, en fin, a todas las personas, porque aquí, dice la palabra, es para todo el mundo. Entonces, es necesario evangelizar a todo el mundo y hay que hacerlo ya, si no lo estamos haciendo, porque hay que darle gracias a Dios por todas aquellas personas, aquellos hermanos, hombres, mujeres, jóvenes y a veces niños que andan en las calles, andan visitando hogares, llevando precisamente el mensaje redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es el mensaje que llena, es el mensaje que satisface, es el mensaje que da esperanza para tantas personas que están tristes, que están angustiadas. A veces
Nosotros dudamos como humanos de la eficacia, de la efectividad del Evangelio. Y eso se debe a que nos hemos olvidado de lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que Jesús vino primeramente, prioritariamente a su gente, a los judíos, pero resulta que allá en San Juan nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, esto es a nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean ustedes por dónde está el asunto. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya usted recibió a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Ya usted lo confesó públicamente como el Señor y Salvador de su vida, porque eso tenemos que hacerlo por lo que dice la Biblia, por lo que señala la Biblia. No es asunto de que porque los evangélicos dicen, no somos los evangélicos, es la Biblia, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo puede verificar perfectamente en la palabra. He ahí la gran necesidad, y por eso hacemos la pregunta: ¿ya usted se entregó a Cristo? Ya lo dijo públicamente, reconozco a Cristo, como muchos hermanos lo han hecho cuando hacen esa decisión, que delante de toda la iglesia, delante de los presentes, dice: yo era esto y esto, pero ahora yo he cambiado, el Señor me ha cambiado, ahora soy otra persona y quiero ser discípulo de Cristo. Vean qué hermoso que es esto. Así es que es necesario, es urgente realizar esta tarea. Además, si somos hijos de Dios, pensemos en esto, porque no todos somos hijos de Dios por lo que dice la Biblia, no por lo que yo digo, no por lo que dicen los evangélicos, no, sino por lo que dice la Biblia. Y para ser hijo de Dios hay condiciones con las cuales nosotros debemos cumplir, y eso nos va a dar la oportunidad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, o si decimos ser hijos de Dios, tenemos la obligación grande, tenemos la obligación insoslayable, es decir, que no podemos dejarla para nada, de anunciar, de proclamar, de propalar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queramos o no, pensemos en eso, esto se traduce en un deber ineludible que como cristianos genuinos, ojalá que sí, tenemos que cumplir todo el tiempo. Debemos hacer propias las extraordinarias palabras del apóstol San Pablo que podemos leer en la primera carta que él escribe a los Corintios, en el capítulo 9, 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me he impuesta necesidad. Vean cómo se expresa San Pablo. Me he impuesta necesidad. Él siente como una gran necesidad anunciar el Evangelio. Y el auténtico cristiano debe sentir esa necesidad también de
compartir, de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. No tengo, dice, por qué gloriarme, no tengo por qué echarme los laureles encima, porque dice, me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, que de todas maneras, y aquí lo dice Filipenses 1:18, de todas maneras, como es primero una impuesta necesidad, si lo hago con buena voluntad, pues recompensa tendré. Si no lo hago con buena voluntad, pues dice aquí, se me ha encomendado, se me ha encargado. Pero lo ideal sería que siempre nosotros lo hagamos con buena voluntad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que debemos pronunciar, debemos anunciar, debemos proclamar el Evangelio de Jesucristo en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo. Danos el coraje y la valentía para seguir anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Anímanos, Señor, como discípulos tuyos, para cumplir con esta gran comisión. Te lo rogamos, te lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.